Hola, soy Patricia Sánchez Cutillas y este es mi canal, Patricia Sánchez Cutillas, mitología, cuentos de hadas, escritura creativa y litarot. Hoy vamos a hablar de Virginia Woolf. En mi libro Taller de Escritura con Virginia Woolf planteo 4 obras de esta autora, de esta gran autora. La primera es un ensayo, una habitación propia, la segunda La señora Dalloway, Alfaro y luego por último Las olas. En todas estas obras hablo desde el punto de vista de taller de escritura para gente que quiera explorar lo que son las técnicas, el lenguaje, la manera de escribir, pero también está hecho para lectores inquietos, para gente que quiera saber, que quiera tener una guía de lectura, porque esta escritora es magnífica, es muy poética, pero es fácil perderse leyendo sus novelas, digamos que tienen una estructura difícil, ¿no? Vamos a empezar hablando de la primera obra, Una habitación propia, que es la única que es un ensayo. Es muy interesante, puesto que fue, digamos que la primera vez que se relacionó lo que es la educación con las capacidades de la gente, en este caso de las mujeres. Un amigo de Virginia le lanzó un desafío, porque las mujeres no sobresalen en ciencias, porque no sobresalen en literatura, porque no sobresalen en grandes puestos del mundo, ¿no? Entonces ella lo primero que hizo fue explorar la forma de vida de las mujeres. Entonces, claro, llegó a la conclusión de que si no podían ir a la escuela, si no podían ir a la universidad, si se casaban, la mayoría de ellas en el pasado a los 14 años se llenaban de hijos, etcétera, no disponían de dinero y no disponían de una habitación propia, era imposible que de repente la genialidad brotara como si nada. Y fue un estudio sobre mujeres que habían destacado en el mundo y llegó a la conclusión de las que tenían un nivel económico alto, maridos flexibles que les permitieran escribir, porque también había otros que prohibían, eran mujeres que podían llegar a destacar. Lo más interesante de esto es que es una obra que tiene que leer todo el mundo, independientemente de si es hombre, mujer, etcétera, porque habla de la mente andrógina del creador o de la creadora, ¿no? Cómo tienen que estar equilibrados esos dos tipos de energía, tanto la femenina como la masculina. Después de hablar de este capítulo paso a La señora Dalloway, que es una obra interesantísima. El argumento es lo siguiente: una señora que se levanta por la mañana y que por la noche va a dar una fiesta en su casa. Es la preparación a esa fiesta. Entonces llama la atención todo el flujo de conciencia, todo lo que se puede escribir simplemente en lo que es un día, ¿no? La señora Dalloway se levanta por la mañana y empieza a recordar con su flujo de conciencia cosas del pasado, entre otras cosas porque saluda a un antiguo novio, etcétera. Entonces el tema principal trata de la pérdida de la identidad. Es Clarissa Dalloway, en un momento del pasado eligió casarse con un hombre rico, con un político, y eso la convirtió en una señora bien de Londres, que la ha hecho llevar una vida cómoda, ligeramente satisfactoria en cuanto a lo que es todo lo material, pero no en cuanto a lo espiritual o la realización personal. Entonces es un poco el precio que se paga por la pérdida de esa identidad, de esa renuncia a la identidad, ¿no? La técnica que se utiliza, la describo en lo que es en el libro, es el flujo de conciencia, que es una mezcla. Voy explicando lo que es el monólogo directo, el indirecto libre, el soliloquio, etcétera, las distintas técnicas que se pueden encontrar ya en el siglo XX. Y cómo las utiliza Virginia en párrafos. Voy eligiendo párrafos donde poco a poco, desmenuzándolo, se va viendo cómo hizo esta autora esta gran novela, que es magnífica, ¿no? La segunda novela que se analiza, que es el tercer capítulo, es Alfaro. En ella Virginia aprovecha para exorcizar lo que es la figura de sus padres. Según ella escribió en sus diarios, estaba obsesionado con ellos y le hablaban por dentro, etcétera. Entonces con esta novela escribió una obra que los personajes son el señor Ramsay, la señora Ramsay, que eran sus padres. Tienen 8 hijos. Virginia, junto con sus hermanos y hermanastros, eran 8, y
Y luego también la estancia en una casa al lado del mar cercana que tiene en una bahía donde enfrente tienen un peñón donde hay un faro, ¿no? Entonces contar que Virginia cuando era pequeña pasaba los veranos en una casa junto al mar que también tenía enfrente el faro, etcétera, y bueno, ella aprovecha para hacer una exploración de las relaciones. Sobre todo el centro de la novela es la señora Ramsay, que es, digamos, que el faro espiritual de esa novela, y lo creativa que es, las grandes capacidades que tiene, pero hay un análisis muy, muy interesante de cómo todas esas cualidades que tiene renuncia a ella, porque ella considera que su marido que tiene que sacrificar todo lo que es su luz interior en aras de la carrera de su marido, con lo cual ella ya tiene impregnada un tipo de mentalidad muy victoriana, con lo cual se tiene que adecuar a un perfil psicológico donde las mujeres, digamos, que se tienen que limitar y mutilar para que los que brillen sean los hombres que tiene a su lado. Entonces, bueno, es un análisis muy interesante. También es un análisis sobre el hecho creativo representado en la figura de la pintora Lili Briscoe, ¿no? Luego también al final del capítulo desmenuzo lo que es un texto y cuento, bueno, pues cómo es la técnica, la diferencia que tiene con el de la señora Dalloway. Es también un flujo de conciencia. Y también pongo lo que es una elección artística, eso está al final de cada capítulo. Hay una elección artística que son ejercicios prácticos para quien quiera explorar lo que es la forma de escribir de Virginia Woolf, ¿no? El último tema que introduzco es el de las olas, que es, bueno, pues el valor de la amistad y el paso del tiempo. Es una obra también magnífica, como todas las de Virginia, y en esta hace una exploración temporal interesantísima, porque divide la obra en 9 episodios. Cada episodio está encabezado por una página en la que cuenta los movimientos del sol, las estaciones, la descripción de cómo está el campo, de cómo están las olas, de tal, y luego ya empiezan a haber soliloquios de cada personaje, de 6 personajes. Los soliloquios están explicados en los capítulos anteriores, ¿no? O sea, la diferencia que hay con el monólogo, etcétera. Yo lo he explicado en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Bueno, pues empiezan con los soliloquios, de manera que la estructura son los 9 episodios con esa descripción de una página y a continuación los 6 soliloquios. Pero en el primer episodio cuenta lo que es el amanecer, en el segundo el sol que va subiendo, y así poco a poco hasta que al final, cuando llega la noche. Entonces, sin darnos cuenta, ha pasado al final de la novela, a través de estos cambios temporales, ha pasado un día, pero también han pasado 4 estaciones, con lo cual ha transcurrido un año. Pero también los personajes al principio son niños en el amanecer, mientras el sol va ascendiendo se van convirtiendo en adolescentes, en jóvenes, en adultos cuando está en su cenit, etcétera, y luego ya va descendiendo, con lo cual no solamente ha pasado un día, no solamente han pasado un año, sino también 30 años, toda una vida de esos 6 personajes. Y es muy interesante todo lo que es el mundo interior, y esos soliloquios donde que van describiendo por su manera de ser a los personajes. Y nada más, os animo a que leáis el libro. Se llama Taller de Escritura con Virginia Woolf, está en Amazon. También tengo otros libros que se llama Taller de Escritura y Magia, Mitología para curiosos, Cómo es un buen cuento, y tengo novelas como La voz empedrada, La isla de la nada, que es una novela sobre sueños, o oráculos como Litarot o el oráculo de los cuentos de hada. Y bueno, si queréis saber más de mí, podéis mirar mi página, que es talleresdeescrituracreativa.es. Recordad que mi nombre es Patricia Sánchez Cutillas. Un abrazo.